Jesús toma una imagen sencilla de la vida cotidiana y a través de ello enseña una profunda verdad espiritual sobre la confianza, las preocupaciones, la identidad y el cuidado de Dios. Miren las aves del cielo. No siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Con estas palabras de Mateo capítulo 6, versículo 26, Jesús invita a las personas a pensar y a mirar la vida de una manera diferente. Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de las personas? Jesús menciona estas palabras en el contexto del Sermón del Monte. En aquel tiempo muchas personas vivían llenas de temor e incertidumbre respecto al futuro. Se preocupaban por la comida, la bebida, la ropa y hasta por sobrevivir. Poco antes, en el versículo 24, Jesús les dice: no pueden servir a Dios y al mamón. Esta es una expresión que representaba las riquezas, el dinero y las posesiones materiales. Jesús no afirmó que esas cosas fueran malas en sí mismas. Lo malo es poner la seguridad y la confianza en ellas. ¿Por qué será que nos resulta más difícil controlar que confiar? Tus preocupaciones hablan acerca de tu confianza. ¿Confías en las circunstancias o en Dios? Su llamado fue a depender del Padre Celestial en lugar de dejarse dominar por la ansiedad y las preocupaciones. Jesús dejó claro que nadie puede servir verdaderamente a Dios mientras su corazón esté gobernado por el materialismo, las preocupaciones y la ansiedad. El pueblo judío atravesaba condiciones sociales muy difíciles. Muchos eran pobres, trabajaban duro para por lo menos poder sobrevivir. Los altos impuestos, las deudas y la inseguridad marcaban la vida cotidiana. La preocupación por el alimento y la ropa era una realidad constante. Por eso Jesús dice en el versículo 25, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Jesús hablaba a personas cansadas emocionalmente y llenas de miedo por el futuro. Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Los romanos controlaban la economía, la política y los impuestos. Mucha gente se sentía oprimida y vivía bajo presión constante. Debido a eso, muchos esperaban un Mesías político que los liberara del poder romano. En medio de esa situación tan intensa, Jesús dice: no se preocupen. La crisis no era solamente social o política, también era religiosa. Muchos líderes religiosos habían convertido la fe en una carga pesada, llena de reglas, tradiciones y apariencias externas. El pueblo estaba cansado de ello. Muchas personas habían perdido la fe, la paz interior y la relación personal con Dios. En medio de ello, Jesús enfatiza esta verdad fundamental. Su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? Dios no solamente es un juez lejano, es un Padre amoroso que cuida de sus hijos. Jesús estaba confrontando el problema más profundo del ser humano, el miedo y las preocupaciones constantes. Las personas intentaban controlar desesperadamente su futuro. Con ello, Jesús quería dirigirles nuevamente su mirada hacia el Padre Celestial y que eso esté por encima de todas las cosas.
Con el ejemplo de las aves, Jesús no está promoviendo la pereza, sino la confianza. Las aves hacen su parte, buscan alimentos, se mueven activamente, trabajan duro, pero viven sin temor, sin ansiedad, dependiendo de la provisión de Dios. Dios no solo ve tus necesidades, tus luchas y tus miedos. Él está presente en medio de ellas. Él está presente en tu vida como un buen padre que provee todo lo que sus hijos realmente necesitan. En una sociedad que exalta el poder, el dinero y el éxito exterior, el Padre Celestial no olvida a las aves del cielo, mucho menos se olvidará de sus hijos. Estas palabras no valen ustedes más que los pájaros. Hablan sobre identidad y el valor del ser humano delante de Dios. Ante los ojos de Dios tenemos un valor infinito. Aunque muchas veces vivimos como huérfanos espirituales, aunque tenemos un Padre que cuida de nosotros, intentamos controlar todo y terminamos cargados de preocupaciones constantes y olvidamos confiar en Él. Cuando aprendemos a confiar en Dios, como las aves del cielo lo hacen, empiezan a suceder cosas inexplicables, milagrosas. Dios abre caminos inesperados, trae soluciones y actúa precisamente donde nuestras fuerzas y capacidades ya no alcanzan nada. No se trata de querer controlar todo, sino de aprender a confiar en Él y Dios actuará. Las palabras de Jesús siguen siendo tan actuales hoy como lo fueron entonces. Muchas personas viven bajo estrés, presión constante y preocupación por el trabajo, el dinero, la inseguridad y el rendimiento personal. Jesús nos invita a mirar las aves del cielo. Con esa imagen nos recuerda que la vida no depende solamente del control humano, sino también de la fidelidad y el cuidado de Dios. Vivir confiando en Dios no significa dejar de actuar o de ser responsables, sino dejar de ser gobernados por el miedo y la ansiedad. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente vivieras de esa manera? ¿Por qué intentas sostener todo por tus propias fuerzas, como si todo dependiera únicamente de ti? ¿Qué es aquello que tanto temes soltar? Jesús te pregunta nuevamente hoy día, ¿no vales tú mucho más que las aves? La verdadera pregunta es, ¿lo crees de verdad o solamente lo dices? Hoy se trata de tomar una decisión, dejar el control en las manos de Dios y confiar en Él como Padre. La cuestión no es si tienes suficiente, sino si confías en aquel que cuida de ti. Porque el Dios que alimenta las aves jamás se olvidará de ti. Aprende a confiar en Él. Él no te abandonará. Amén.